Bueno, pues aquí estamos de nuevo en el video podcast Cat Padawan, donde conectamos con los gatos. Este video podcast va a ser, digamos, un poquito especial porque vamos a hablar de un tema que ahora nos ocupa bastante porque tenemos casi la Semana Santa encima. Entonces vamos a hablar de qué hacemos con nuestros gatos cuando nos ausentamos por vacaciones en casa, ¿no? Y os tengo que decir una cosa, este episodio ya sé que hay otro por ahí donde hablo también de esto, donde estamos, tengo artículos en el blog, también directos, ¿vale? Pero es un tema muy importante, con un trasfondo muy importante también, ¿vale? De hecho, en este episodio quiero profundizar. No lo voy a hacer muy largo, pero sí que quiero incidir sobre todo en los errores que cometemos para que le pongamos remedio antes de que sea demasiado tarde, ¿vale? Bueno, os tengo que decir que lo hacemos bastante mal cuando nos vamos de vacaciones. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo y prioritariamente porque, bueno, solemos escucharnos más a nosotros que escuchar a los gatos, ¿vale? Y no porque les queramos hacer un mal, y no porque queramos, o sea, porque seamos egoístas per se, sino porque es una base de desconocimiento, ¿no? Lo que os digo siempre, ¿vale? No atendemos a las demandas de nuestros gatos, o por exceso, porque quizá les humanizamos demasiado, o por defecto, porque pensamos que son animales muy independientes, ¿vale? Entonces vamos a profundizar un poco en este episodio, que insisto, va a ser un episodio muy express, ¿vale? Pero sí que quiero dejaros aquí cosas muy claras y muy concisas. Bueno, cada vez que viene una temporada de vacaciones o mini vacaciones, ya sea por verano, por Navidad, por Semana Santa, ya sabemos que aquí en España lo tenemos como muy marcado todo, ¿no? En el calendario. Solemos aprovechar siempre pues para ausentarnos de casa porque también, o sea, esto tengo que decirlo, no quiero que os sintáis culpables, o sea, no se trata de decir, joder, es que soy un egoísta y dejo a mi gato solo en casa o le tengo que llevar a la guardería o le llevo a casa de mi padre, ¿vale? Y le voy a hacer un perjuicio, ¿vale? No me voy a ir de vacaciones por eso, no, por Dios. O sea, no quiero que penséis en eso, ni por un solo instante. Simplemente pienso y quiero aportaros aquí que debemos, sobre todo, la clave, como casi todo, digo, es trabajar en advance, o sea, es decir, no tomar decisiones precipitadas, ¿vale? Y aquí vamos a entrar un poco em, en los errores, ¿no? Que solemos cometer cuando nos vamos de vacaciones. Pensarlo por un momento. Si habéis estado planeando vuestros días de descanso al lugar donde queréis ir, el hotel o el Airbnb o el apartamento que hayáis escogido, la casa rural, habéis hecho un sondeo de la zona para saber qué es lo que, qué actividades os gustaría desarrollar. ¿Os fijáis en todo ese tipo de detalles? Pues lo mismo que planificáis todo esto, debéis de planificar también qué vais a hacer con vuestros gatos cuando os marchéis. Y esto es fundamental porque improvisar es uno de los peores errores, bueno, y os digo, de los peores errores en casi todo. Pero con los gatos, desde luego y absolutamente. Tomar una decisión precipitada, dejar la decisión para el último momento, siempre acarrea problemas. Y normalmente nos solemos equivocar siempre. ¿Por qué? Porque lo más importante, una de las cosas más importantes, las dejamos para el último momento y no puede ser, ¿vale? Esto tenéis que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Otro de los errores más comunes que solemos cometer, perdón, ¿vale? Es elegir un poco por comodidad humana, ¿no? O sea, es decir, ¿en qué me baso para decir esto? Bueno, pues sobre todo cuando nos dejamos llevar, por ejemplo, por la pena, ¿no? Me lo llevo porque me da mucha pena dejarle en casa, separarme de mi gato. Ahí estás dando prioridad a tu sentimiento como humano, pero no estás escuchando a tu animal, ¿vale? Y esto es muy importante.
O quizá decido dejarlo en casa porque es más fácil, pero estamos tomando una determinación, si os dais cuenta, ahí estamos haciendo un razonamiento desde nuestra mente humana, ¿sí? Yo sé que esto es difícil de entender sin sentirse acusado, ¿vale? Pero yo lo hago desde el prisma para que podáis entender que realmente ese tipo de aseveraciones, ese tipo de afirmaciones que hacemos en nuestra propia cabeza, porque a veces no lo comentamos con nadie, ¿no? Es simple y llanamente atienden a una demanda nuestra. No estamos escuchando. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Que luego en el siguiente bloque, ¿vale? Hablaremos de ello. Lo que tenemos que escuchar sobre todo y por encima de todo es cómo es nuestro gato, qué necesidades tiene. Mejor que nadie no le conoce excepto nosotros. Sabemos por cómo es, qué es lo que mejor va a saber afrontar, porque insisto, os lo he dicho en el otro tip, ¿vale? En el otro bloque, en la otra parte donde hablábamos del error de decidir en el último momento, ¿no? No, o sea, tenemos que ser conscientes de este punto, ¿vale? De cómo nuestro gato asume nuestra ausencia, ¿sí? Pero también cómo la asumimos nosotros, o sea, es decir, no podemos marcharnos de vacaciones con la culpa encima, no podemos marcharnos de vacaciones y estar constantemente mirando una cámara. Tengo tutores que se pasan las vacaciones mirando la cámara porque han dejado a sus gatos en casa y aunque tienen una persona que les visita, un cat sitter profesional, o una persona de confianza de su familia que tiene conexión, que ahora hablaremos también de eso con el gato, pues se pasan las vacaciones mirando esa cámara. Entonces, no podemos dejar de disfrutar de esos tiempos de descanso porque son necesarios. Muchas veces yo lo digo, incluso para los gatos es necesario que ellos descansen también un poco de nosotros, ¿vale? Entonces, no podemos pensar, me lo llevo porque me da pena o lo dejo en casa porque es más fácil o al revés, ¿vale? Intentar siempre escuchar a vuestro gato. Otro de los errores, ¿vale? Que hay personas que cometen, insisto, siempre desde el desconocimiento, no porque quieran hacer daño a su gato ni porque no les importe su gato, ¿no? Ellos piensan por ese falso mito, ¿no? De, bueno, es que mi gato no necesita nada. Pues que con comida y con que pase una persona cada 2 días a cambiarle las croquetas y a cambiarle el agua es más que suficiente. Vamos a ver, un gato necesita seguridad emocional. Pensaros por un momento que ellos no saben cuando nos ven salir de casa y nos ven además con maletas, ellos no saben, ven que se mueven bultos por casa, ellos no saben si nos vamos, cuándo vamos a volver, ¿sí? Entonces, es importante, como digo yo siempre, seguir una serie de rutinas. Y con dejarle comida puesta, yo he tenido tutores que me dicen, no, pero es que solamente me voy el fin de semana, en este caso hablamos de vacaciones un poco más largas, ¿eh? Pero yo he tenido tutores que me lo han comentado, no, me voy el fin de semana o me voy 3 días o me voy 4 días y nada, va a venir una amiga a mitad más o menos de mi ausencia, pues para ver que está todo en orden. Y digo, no, porque tu gato necesita ver movimiento en la casa. Los gatos cuando ven que no hay movimiento empieza el estrés, puede empezar la destrucción de cosas, como los perros, ¿no? O sea, que empiezan a destruir los muebles, no sé qué. Bueno, pues hay gatos que les da por morder cables, por arañar muebles, un montón de cosas, ¿no? Por comerse cosas que no deben, como por ejemplo, pues trapos, plásticos, ¿vale? Sí que esto está muy relacionado con el pica, ¿vale? Pero con la pica, pero bueno, quiero decir que esto también yo lo he visto en consulta, que algunos gatos han llegado a ese extremo, ¿vale? Porque no son capaces de dominar la situación, o sea, les desborda el estrés, ¿vale? Entonces, dejarlo con cualquiera y mientras tenga comida tiene las necesidades cubiertas, es un craso error. Dejarlo con cualquiera tampoco, porque hay personas que no conectan con tu gato, aunque le conozcan.
¿vale? Aunque el gato conozca a la persona. Hay personas que no conectan con el gato, que no saben detectar. Ostras, pues es que no sé, yo le veo que no sale, me parece a mí que no está bien porque no sale, porque cuando entro en casa se esconde y no puedo verle, o yo qué sé, de repente le veo que tiene un comportamiento un tanto extraño, como evitativo, o que tiene un comportamiento en plan, os voy a contar, por ejemplo, este fin de semana pasado, una amiga mía se marchó de fin de semana y le dejó la responsabilidad del cuidado, digamos, de su gato a una persona de su confianza. Perfecto. Pero esa persona de confianza tiene que entrar en el territorio del gato y este gato es un gato muy miedoso, ¿vale? Es muy miedoso, es un gato territorial, además está acostumbrado a estar solo con su mana en un sitio, en un apartamento, bueno, pues relativamente pequeño, ¿vale? Bueno, pues lo que ocurrió efectivamente es que el gato llegó un momento en el que pues no admitía que esa persona estuviera invadiendo su espacio. La idea era que esta persona iba a estar todo el fin de semana en casa de mi amiga para quedarse con el gato, pero al final fue el gato el que decidió que no quería compañía. ¿Sí? O sea que está bien que haya una supervisión para que os deis cuenta, ¿no? Cómo son las cosas a veces, ¿no? Que pensamos desde nuestro prisma humano que lo mejor para el gato es que haya una persona conviviendo en la casa para que no noten esa ausencia y sin embargo fue el gato el que, gracias a que esta persona tiene sensibilidad y sabe escuchar al animal, se dio cuenta de, ostras, es que no ha salido y cuando ha salido ha empezado a bufar y está como muy evitativo y está como que entonces la persona se marchó, ¿vale? O sea, para que os deis cuenta hasta qué punto es necesario que los escuchemos, ¿vale? Y por último, el último error y muy importante, pues no anticiparnos a las consecuencias, ¿no? Me voy de vacaciones, me siento culpable, ya de entrada voy a pensar, ya verás, porque cuando vuelva, porque va a estar enfadado. Esto es un o sea, es una aseveración, una afirmación muy antropomórfica, ¿no? O sea, es decir, dotamos al animal de un pensamiento, de un comportamiento totalmente humano, ¿no? Los gatos no se enfadan, simplemente es que los cambios de rutina pueden hacer que luego haya cambios en su comportamiento, pero tampoco tiene por qué ser. O sea, es decir, desde el principio en el podcast os lo he dicho, o sea, lo estamos haciendo muy mal, pero lo hacemos muy mal porque no nos paramos a pensar cuál es la necesidad real del gato, ¿vale? Como especie, como individuo único, por su personalidad, por cómo se relaciona con nosotros, por cómo es él en general, porque yo siempre os digo lo mismo. Los gatos, evidentemente, son felinos, sí. ¿Comparten características? Sí, pero cada individuo es como las personas, o sea, cada individuo es único e irrepetible. Entonces, cada uno, pues, admite y vive el entorno de una manera, admite los cambios de una manera, es de una manera, ¿vale? Entonces, es importante no anticiparnos a las consecuencias, o sea, no tenéis por qué pensar que vuestro gato, sea cual sea la decisión que tomáis, sea de llevárosle, por ejemplo, con vosotros, no tiene por qué desarrollar problemas de conducta. Bueno, y ahora vamos a ver muy, muy rapidito, pero sí que quiero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Situaciones especiales y situaciones delicadas que podéis tener en casa con vuestros gatos justamente os pillan cuando os vais de vacaciones, ¿vale? Por ejemplo, un gato senior, ¿vale? Un gato que tiene problemas cognitivos, un gato que tiene problemas de ubicación, que maulla mucho, o que tiene problemas artríticos, ¿no? O sea, con las articulaciones, o que tiene problemas de eliminación o de ceguera. Quiero decir, que esté desarrollando ciertos problemas degenerativos por la edad, ¿vale? Pues hombre, a ver, tenéis que saber que os podéis ir de vacaciones, sí, pero tenéis que saber que son gatos que necesitan asistencia 24/7, o sea, es decir, están más sensibles a los cambios, por supuestísimo. ¿Tienen menos tolerancia? Por supuesto. Y que la rutina es la clave en su vida porque han llegado a una edad muy, muy avanzada donde sus problemas, digamos, de salud a nivel cognitivo, emocional, físico, pues se agravan mucho. Sí,
¿vale? Y tenéis que tener en cuenta que los cambios les afectan muchísimo más, ¿vale? Más situaciones delicadas o especiales, pues por ejemplo gatos enfermos con una enfermedad o gatos recién operados, ¿no? Que les acabéis de castrar, por ejemplo. A ver, todo eso requiere de una supervisión. Es verdad que hay tutores que tienen que viajar o que viajan, aunque sus gatitos tienen una medicación concreta, sí, pero eso no tiene nada que ver con haber pasado por una operación, ¿vale? O sea, es decir, son cosas diferentes. Yo conozco tutores pues, que tienen cat sitter profesionales, que estas personas se desplazan a los domicilios para acompañar durante un ratito todos los días o varios ratitos a los gatos cuando sus tutores no están, y además de entretenerles, además de pasar tiempo con ellos de calidad, de areneros, comida, agua, revisión en general, también les dan su medicación, ¿vale? Si tienen una medicación cronificada y no pasa nada. Pero yo hablo de gatos que están enfermos, que tienen síntomas de enfermedad, que han pasado por una operación reciente, ¿vale? Pues hombre, la idea es no cambiarles del entorno, no moverles, y son situaciones concretas que tendríamos que calibrar muy bien. Yo, a nivel particular, no lo haría, ¿no? Esperaría a que el gato estuviera bien para poder marcharme esos días de descanso, ¿vale? Más cosas, pues las adaptaciones. Cuando estamos en medio de una adaptación, ¿vale? Me pasó el caso de una persona que, bueno, estaba en medio de una adaptación cuando se marcharon de vacaciones, y evidentemente, pues eso lo único que hizo fue agravar mucho más los problemas entre los gatos, ¿vale? Tener en cuenta una cosa, que las rutinas, cuando faltamos a las rutinas, esto les mata, entonces les desestabiliza, porque son como los niños pequeños, necesitan esa seguridad, ¿vale? De sota, caballo, rey, me levanto, como, ceno, hago esto, juego, salgo al jardín, entro, o sea, es decir, ellos necesitan esas estabilidades, ¿vale? Cuando además hemos metido un gato nuevo o varios gatos nuevos en casa y se están adaptando entre ellos, pues imaginaros el caos. O sea, cuando estamos en medio de una adaptación, ¿qué es lo que os recomiendo? No es que no os vayáis de vacaciones, es que eh, la persona que está a cargo de los gatos tendría que saber del proceso de la A a la Z para tratar de intentar continuar con esa adaptación como si vosotros estuvierais. Pero claro, también hay que ver cada caso, porque hay veces que depende en qué punto de la adaptación estemos, no se puede continuar. O sea, hay que hacer una pausa, que los gatos no se vean y continuar cuando nosotros volvamos, ¿vale? Claro, también dependiendo del tiempo. Esto es importante, ¿vale? Más situaciones especiales o delicadas, ¿vale? O sensibles bueno, a este cambio, ¿no? Cuando nosotros nos vamos unos días. Bueno, pues sobre todo los gatos que son muy sensibles o miedosos. Yo siempre os digo que hay que preparar el terreno, ¿vale? Lo que hablábamos antes de los errores. No toméis decisiones precipitadas. Intentar siempre escuchar a vuestros gatos, ¿vale? Intentar también prepararles con terapias, que las hay, para que estén más tranquilos, para que se acomoden a los cambios, ¿vale? Pero no de golpe y porrazo. Y sobre todo, pues que el gato, a ver, un gato miedoso, por ejemplo, o sensible al cambio, yo, por ejemplo, no se me ocurriría moverle de territorio, ¿vale? Lo ideal sería pues que se quedara en su territorio, en su casa, porque eso le da seguridad, ¿vale? Y intentar, en la medida que se pueda, que la persona que vaya a la casa pues lo conozca con antelación, que se tome su tiempo, que no fuerce nunca al gato a salir si está escondido, que haga sus rutinas igual, el cambio de agua, le ponga la comidita, haga lo que tenga que hacer, pero que sobre todo respete mucho al gato, ¿vale? Em, en todos estos casos que os he dicho, no es improvisar, si os dais cuenta, o sea, es tomar en cuenta, escuchar mucho el proceso de cada gato, ¿sí? Así que aquí la clave está, como veis siempre, no es qué es lo que me conviene a mí en vacaciones, sino qué es lo que mi gato puede soportar. O sea, cuál es lo que mi gato puede gestionar en estas vacaciones.
Así que antes de decidir qué hacer con tu gato cuando te vas de vacaciones, para un segundo, míralo con los ojos del alma, como siempre os digo, ¿vale? Decide desde ahí, sin la prisa, sin en el último momento, dejarlo para después, no sé, intentar mirar desde ese punto de vista siempre, ¿no? ¿Qué es lo que necesita vuestro gato? ¿Qué carácter tiene? ¿Cuánto estaría dispuesto a soportar, no? Por supuesto, pensar siempre en disfrutar de vuestras vacaciones. También es una forma de darles un descanso. También es una forma, como os he dicho estas semanas atrás, que hablamos del estrés silencioso, es importante tener estrés. El estrés nos da vida. Eso nos pasa a los humanos y también a los gatos. Pero lo que no pretendemos tampoco es crearles una causa, o sea, una carga de estrés tan grande, ¿vale? Que se desborden. Eso es lo que no queremos, ¿no? Intentar siempre buscar la medida más equilibrada, ¿no? Para ellos siempre. Entonces, nada, ya veis que aquí no hemos hablado, tampoco he querido incidir demasiado, porque ya lo hemos hablado en otros capítulos y en otros artículos que tengo en el blog, ¿vale? Y en otros vídeos en YouTube. Ya hemos hablado, ¿no? De diferentes opciones de, bueno, pues guarderías especiales felinas, que ya las hay, llevarlo a casa de un familiar donde él se sienta cómodo, dejarlo en casa, o sea, las opciones son muchas, pero siempre lo que he querido hacer con este episodio es que entendáis que la decisión que toméis la toméis en base a lo que vosotros conocéis a vuestros gatos y a lo que creéis que va a ser mejor para ellos y les va a generar menos estrés, ¿vale? Por mi lado, bueno, que disfrutéis vuestras vacaciones siempre y ya sabéis que sí, a la vuelta de vuestras vacaciones o quizá antes necesitáis ayuda, sobre todo importante, si tenéis un conflicto entre medias, ¿vale? No lo dejéis para después. Intentar buscar soluciones siempre a los conflictos que podáis tener en la casa antes de marcharos de vacaciones, porque después lo único que vais a conseguir es agravarlo. Os insto a que escuchéis este podcast completo, lo podéis ver en principales plataformas, también lo voy a subir a YouTube. Más cosas que podéis hacer es pedir una consulta gratuita conmigo, ¿vale? Lo sabéis, lo tenéis en el texto, donde podéis agendar vuestra consulta gratuita si tenéis cualquier tipo de problema en casa, ¿no? Ya bien sea a nivel de relaciones entre gatos, pipí fuera del arenero, gatos miedosos, ferales, adaptaciones, lo que sea, ¿vale? Ya sabéis que soy experta en comportamiento felino y terapias holísticas. ¿Qué más cosas os tengo que contar? Daros las gracias por escuchar, por estar ahí, por apoyar siempre a Cat Padawan, donde conectamos con los gatos, y que os espero en el siguiente podcast, ¿vale? No os despeguéis. Un besito.